darles la bienvenida a esta última mesa, Género y Movimientos Sociales. Primero que nada, me gustaría mencionar unas pequeñas palabras. Hablar de género y feminismo en esta actualidad implica hablar de poder, de resistencia y de disputa por la resignificación de los cuerpos, del territorio y de la reconstrucción por la comunidad en el día a día en un contexto global permeado por el individualismo. Es hablar también del capital atravesando la realidad como marco de construcción en el contexto global marcado por crisis sociales, económicas y ambientales. En este diálogo tampoco se nos debe olvidar nombrar lo incómodo, aquello que socialmente se nos ha enseñado a susurrar entre conversaciones, porque es en esta incomodidad macabra donde los sistemas opresores se reorganizan. Es nuestro deber señalarlos e incomodar a todo aquello que la realidad les sea ajena. Los movimientos sociales, especialmente los de las mujeres, han sido pilares para visibilizar las estructuras que contienen la violencia y proponer alternativas desde lo colectivo. Empezaremos con nuestra primer ponente, Lanza Odalis Reyes Hernández, es miembro fundadora del Comité de Unidades y Estudios de Género en Veracruz, en colaboración con el PUV, donde impulsa iniciativas de divulgación y vinculación de personas en situación de vulnerabilidad con redes de apoyo y refugios. Actualmente dirige el Club de Lectura Morada en México, un espacio dedicado a visibilizar la experiencia femenina a través de la literatura de autoras contemporáneas. Estudiante de noveno semestre de Relaciones Internacionales con enfoque en estudios de género y China como actor internacional desde una perspectiva cultural e histórica. Ha sido creadora de becas de excelencia por la UAP y complementado su formación con diplomados y cursos en género, cultura de la paz, prevención de la violencia, participado en espacios de diálogo como la Feria 14 días contra la violencia hacia la mujer y Micrófono Abierto, con la Asociación Civil Sauces, donde compartió su experiencia en el activismo. Cabe mencionar que dentro de estas ponencias habrá un tiempo moderado y cuando llegue 5 minutos antes de su participación, ya tenemos una tarjeta roja para indicarles que ya se les va a acabar el tiempo y que se continúa. La ronda de preguntas va a ser al final de las ponencias y pues esperamos felicitar. Bueno, muchas gracias, Emilia. Yo les voy a hablar acerca del tema del cuerpo de las mujeres como territorio de guerra, la politización de la violencia. La verdad es que me gustaría partir con algo bastante básico, que son estadísticas. La ONU nos dice que la violencia sexual contra las mujeres en conflicto se dispara un 87%. Para esto necesitamos tener el contexto internacional, y es que, como pueden checar en la información, dice que se advierte que 676 millones de mujeres viven actualmente a menos de 50 kilómetros de un conflicto mortal, el nivel más alto desde el decenio de 1990. Hay que entender que internacionalmente también nos encontramos en un momento histórico en el que hay más conflictos activos en este momento desde 1946. Aparte de eso, también es uno de los momentos en los que más dinero se ha destinado a la parte militar de cada gobierno. Solamente en el año de 2024, según una estadística de la ONU, se destinó cerca de 2.7 billones de dólares al gasto militar. Y solamente 0,4% de esto va destinado a refugios que se encuentran en línea de fuego en lugares que están en situación de guerra o que representan un riesgo social. Y justamente este es el problema, ¿saben? El hecho de que no llegue este apoyo a las organizaciones humanitarias, justamente por eso muchas de ellas tienden a cerrar y no llegan los apoyos, que es un gran problema. Cuando empezamos a partir de la violencia sexual utilizada en un entorno político, no solamente como algo personal, tenemos que entender una cosa, y es que al admitir que se utiliza como una herramienta, partimos desde una sociedad patriarcal que entiende la violencia como un arma. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Hay tres aspectos que me gustaría como enfatizar: el desprivatizar, despsicologizar y desnaturalizar. Con desprivatizar me refiero a que la violencia no se limita a un entorno personal, al hogar. Porque todo el mundo creció escuchando ese discurso acerca de que, ay, bueno, si ves una pareja peleando en la calle, no te metas, sus problemas tendrán. Eso es privatizarlo, hacerlo ajeno a nosotros. Despsicologizar. El momento en el que las personas le adjudican la violencia o este tipo de situaciones a mentes enfermas, que si pasa en algún momento porque, ok, esa persona era mala, no se limita solamente a eso. Esto puede pasar por muchísimos motivos más aparte de este. Desnaturalizar. Y esta es la parte que me enoja. Si me enoja en algún momento, discúlpenme, pero me parece que la gente no se enoja lo suficiente cuando se hablan de estos temas. Así que, no sé si ustedes habían escuchado cómo se nombraba en algún momento a
a esto, antes de que se le considerara un crimen de lesa humanidad, la violencia sexual durante la guerra, se le llamaba un daño colateral. Así es como lo llamaban. Desde mi perspectiva, un daño colateral en una guerra podría ser una bala perdida, tal vez. Pero ¿cómo va a haber un daño colateral en el hecho de que haya abuso sexual sistemático, organizado y aprobado por un gobierno? Eso no es daño colateral. Pero ok, partiendo de estos tres conceptos, de estos tres puntos importantes, vamos con lo siguiente. ¿Podemos avanzar? Ya sé. La violencia como herramienta. Aquí vamos a retomar muchísimo a Rita Segato porque ella nos propone algo increíble, y es que los templos de los pueblos derrotados ya no son soterrados bajo los nuevos templos construidos por los pueblos victoriosos. Sus ruinas expuestas son el locus en el que se exhibe la potencia predadora del más fuerte. Digo, lo vimos en nuestras clases de historia, por ejemplo, durante la conquista. Sabíamos qué era lo que pasaba. Llegaron a un lugar, imponían su religión y fingíamos que lo demás no existía. Bueno, desde la perspectiva de Rita Segato, no funciona así. No se trata de esconder lo que hubo antes. Se trata de demostrar que, en efecto, hubo algo y que lo utilizaste para demostrar que tú eres más fuerte, que tu fuerza prevaleció, que lo que tú impones es lo que importa porque el otro no pudo resistirse a ello. Vamos a pasar al siguiente. Lastimosamente, tenemos mil y un ejemplos históricos de esas situaciones. La guerra en la ex Yugoslavia, que tuvo hasta 60.000 mujeres asesinadas, no solamente asesinadas, que también fueron violentadas de muchas maneras. El genocidio en Ruanda, lo que pasó en la República Democrática del Congo, solamente contando los primeros 12 años, al menos 200.000 víctimas mujeres. Y en Nigeria más de 40.000. En el caso de Yugoslavia es muy importante porque desde aquí tenemos un punto de partida muy importante, y es que a partir de ese momento, por los crímenes que se cometieron en ese conflicto, es que se le va a considerar a la violencia sexual durante la guerra como un crimen de lesa humanidad. Pero a todo esto, tengo una pregunta. No sé si alguien tiene una idea de en qué momento se le consideró un crimen de lesa humanidad. Y si no se sabe en el año, tienen un año nada más para ver. ¿Ustedes cuándo creen que fue? Yo quiero pensar que lo mejor es empieza a tener esta delimitación, por rotación, perdón. Pues me imagino que tuvo que haber sido en la primera década de los 2000 o en finales de los 90. Algo me dice que ya saben, espero que. Okay, la verdad es que fue bastante acertado. Pues quisiera pensar que a lo mejor pudo ser en el 2001, cuando se empiezan a promulgar los objetivos del milenio, que por ahí pudo haber como una agenda orientada hacia el feminismo. Ok, muchas gracias a los dos. La verdad es que estuvieron muy cerca. Se le consideró un crimen oficialmente de lesa humanidad en 1998 en el Estatuto de Roma. Pero antes de eso, en 1993, fue a través del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Más adelante vamos a entrarnos en eso con nuestras compañeras. Pero me gustaría que lo pongamos en comparación. ¿Saben cuándo se le consideró al uso del napalm un crimen de lesa humanidad? ¿En los 70s? 1980. Para el que no sepa lo que es el napalm, fue un arma química, podríamos decirlo, que se utilizaba durante la guerra de Vietnam, y justamente por los daños que provocaba dijeron de que, wow, ¿sabes qué? No se va a usar, no solamente contaminaba el agua, era un incendiario, pero muy potente que, vaya, si la tiraban al mar, seguía ardiendo en el mar, para que se den una idea. Hubo regulación de armas antes que se le considerara un crimen de lesa humanidad, la violencia sexual, contra la mujer. Nada más quería hacer esa comparación para que entendiéramos la gravedad del asunto. ¿Puedo pasar al siguiente, por favor? Como les decía, tenemos mil y un ejemplos, lastimosamente, pero hay uno en particular que es muy conocido, porque justamente cumple todos los requisitos de la estructuración. Fue el caso de las esclavas sexuales por parte del Imperio japonés. Más sonado es en Corea del Sur, pero no solamente se limitó a Corea del Sur, también ocurrió en China, Filipinas e Indonesia. Esto sucede en el caso de China en 1937, durante la ocupación de Nanking. En el caso de Corea del Sur, bueno, Corea, porque aún estaban como una Corea, ocurre desde 1910, cuando se vuelve colonia de Japón, y duran así hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente lo que llevaban a cabo era que cuando llegaban a un pueblo, de hecho, al inicio utilizaban mujeres japonesas, pero hubo un momento en el que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Es que ya no hace falta que estemos hablando de nuestro país, porque ya vamos a conquistar otros lugares. Llegaban a esos lugares,
a las casas y decían, es que necesitamos manos que ayuden en la fábrica a lavar la ropa de los soldados, a coser ropa para los soldados, y con esas excusas se llevaban a las mujeres de sus casas. Error, niñas. Usualmente eran niñas que partían desde los 9 años hasta los 17. Y sus padres las dejaban irse porque era eso, o que les dispararan a todos y igual se los llevaran. Entonces, ok, ven, se iban, y lo que pasaba en estos lugares que llaman mal llamados burdeles, porque así los llamaban, de hecho también se les llama mal llamadas mujeres de consuelo, no me gusta usar ese nombre, mujeres de consuelo para quién. Vamos a decirlo como era, eran mujeres que eran violadas, esclavas sexuales. Entonces, pasaba esto y como pueden ver, se encontró una estadística, documentos del gobierno japonés en ese entonces, donde, si se fijan bien, decía que había una proporción, o sea, lo tenían calculado. Una mujer debía rendir para 70 soldados. Podría ser violada hasta 30 veces al día. Pasamos al siguiente, por favor. Ok, una vez que tenemos claro cómo funciona a nivel internacional y que está sistematizado, me gustaría que pasemos a algo muy importante y es a la resignificación de conceptos. El tema de la guerra, por ejemplo. La guerra no es lo mismo que era en la Guerra Fría, no es lo mismo que fue en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda. No estamos en ese momento de que gana, pierde, se levanta el victorioso y quedamos. No, no, no. La guerra en este momento es más una herramienta de control. O sea, sí, lo fue en ese momento, pero era más como para demostrar poder, como ese típico político, ¿sabes? De demostrar poder rapidísimo. En este momento lo que sirve es la guerra extendiéndose. Demostrar poder a largo plazo y ver si puedes obtener además más beneficios en otros territorios, en gran ejemplo, Estados Unidos, en cualquier lado del mundo que se imagine. Competitividad informal. Aquí también tenemos un gran problema, y es que pasamos de la guerra a situaciones como las que tenemos en América Latina. México o Colombia. Tenemos a los cárteles, grupos paramilitares, el narco, infundiendo terror en estos países, en esas comunidades, y no se les llama guerra formalmente, y ese es un problema, porque si no hay guerra, en teoría no debería estar pasando nada, ¿verdad? Violencia. La violencia, bueno, ese va a ser un poco más complicado de describir, pero podríamos decir lo que es. La rapiña que se desata sobre lo femenino. Se manifiesta, si lo centramos a las mujeres, obviamente, se manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de trata y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer. Lo que les había mencionado antes en el caso del propio imperial. Y territorio. El territorio ya no se trata solamente de un área geopolítica, no es el suelo que estamos pisando. Cualquier factor que se encuentre dentro de ese territorio de un país sirve como territorio de guerra. En este caso, el cuerpo de las mujeres. Pasamos al siguiente, por favor. Y en este caso volvemos a retomar a Rita Segato. Y lo que ella nos dice es que ella hace dos diferenciaciones entre violencia instrumental y violencia expresiva. La violencia instrumental es cuando utilizas la violencia como un medio para conseguir algo. Te saltan en la calle, ok, están utilizando la violencia para conseguir tu dinero, tu teléfono, bla, bla, bla. Violencia expresiva es básicamente cuando la violencia es el fin mismo. No te están violentando para robarte algo, te están violentando para probar que pueden hacer. Que pueden hacerlo y que nada los va a impedir físicamente o, por ejemplo, que exista un Estado que pueda mediarlo. Soledad sostiene que en los feminicidios de Ciudad Juárez, porque ella se centra, partió con el caso de Ciudad Juárez, y de ahí avanzó hasta conceptualizar la violencia instrumental y la violencia expresiva. Rita Segato es una socióloga, para quien no la conozca, ella es argentina, pero bueno. Hay una puesta en escena, mutilaciones, marcas, formas específicas de disposición del cadáver, violaciones, y a veces la transmisión en vivo del asesinato. Y eso lo vemos, por ejemplo, con el narco, cuando transmiten en vivo los asesinatos, cuando decapitan gente. Bueno, no sé si conozcan el caso de Colombia, de algo que se llamaba las rapadas. ¿Alguna vez lo he escuchado? Las peladas, algo así, porque depende mucho de la variación de palabras. Bueno, hay unas delegaciones en Colombia que se llaman Bichada y Mete. Tuvimos un testimonio de una chica que se llama Sandra, 16 años, que contaba que cuando ella tenía 16 años, justamente recién cumplidos, estaba en ese lugar, un grupo paramilitar controlaba la zona, y ellos tenían reglas particularmente específicas con las mujeres. Las mujeres no deben salir a tomar, no pueden tener amigos hombres, no pueden jugar billar, no pueden estar fuera de la escuela o de su casa después de las 7 de la tarde. Sandra cometió el error de aceptar la salida de uno de sus amigos para ir al billar. Al día siguiente de que regresó a su casa, estaba justamente saliendo de su casa
y pasa un hombre en una moto, le entrega una carta. Te quiero ver en el puente, tal, 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 a las 6 de la tarde, sabes lo que hiciste. Si no vas, te vamos a ir a buscar de cualquier manera. ¿Ok? Sandra se presenta. Extrañamente en el lugar no solamente estaba ella, había otras 15 chicas, de las cuales solamente 3 eran mayores de edad. A todas les había llegado la misma carta. Se las llevan a todas a una especie de granja, digamos así, como era un grupo paramilitar, necesitaban más, ¿ok? Entonces, lo primero que explica es que se les llama las rapadas porque le dijeron, es que lo que tú hiciste sabes que no va con los valores de esta comunidad, sabes lo que hiciste. Entonces, vamos a partir por cortarte todo el cabello. Las rapadas completamente. Era una manera de humillarlas y decir, ok, físicamente, con esa violencia, expresaban que no estaban de acuerdo y que evidentemente tenían un poder sobre ellas, pero no se detuvo ahí. Esa fue la primera parte. Las dejaron ahí por 2 meses en los que las obligaron a hacer trabajos de fuerza, agrícolas, preparar la tierra, en ropa interior, y en algún momento las dejaban sin comida y les decían, ¿quieres comer? Ok, acuéstate conmigo. Las lloraban. Al terminar ese periodo de 2 meses, dijeron, pues ya te puedes ir, pero si quieres unirte a nosotros y ser parte de nosotros, o sea, parte de lo que las habían hecho vivir, les ofrecían la oportunidad de unirse a su grupo paramilitar, que fueran las afortunadas de estar con ellos. Muchas de ellas declinaron, evidentemente, y Sandra pudo vivir para contar la historia. Pero, ¿por qué menciono esto? Lo que les decía, la violencia expresiva. Es un muy buen ejemplo de por qué, o sea, de por qué se utiliza a las mujeres en este proceso. Aparte de eso, hay un problema muy grande y es que dentro de este momento en el que se utiliza a las mujeres, ya ni siquiera nada más su cuerpo, sino la violencia sexual, banalizamos la violencia sexual. Porque ya no se convierte en el hecho traumático que es, no se le da el peso que es, sino se vuelve una herramienta para demostrar, para degradar al otro pueblo. Porque vamos con esa narrativa de que las mujeres son objetos, posesiones. Y si el hombre del bando contrario no logró proteger a la mujer, no es suficiente hombre. ¿Por qué vas a atacar a, no sé, robarles comida, cuando puedes ir a algo más importante para ellos, tus mujeres? No solamente estás quitándoles eso, sino que aparte de eso, los rompes desde adentro, rompes el tejido social, y eso lo vimos en muchísimos casos, más aparte de este, por ejemplo, el de Bangladesh, que también es muy importante, pero creo que ya me estoy dando el tiempo. Pero para cerrar, me gustaría concluir con justamente el tema del resignificado de los conceptos. Estamos en un proceso de adaptación, lo que les decía, guerra, la guerra informal, la violencia y el territorio. Son conceptos que han cambiado con el tiempo porque han ido evolucionando y en su momento no se le daba la importancia que tenían. Afortunadamente en ese momento ya se les considera crimen de lesa humanidad, pero tenemos casos como el de Colombia y México en el que sigue pasando de manera informal. Y me gustaría finalizar con una cosa que estaba pensando el otro día, y es que se nos ha hecho creer históricamente que el enemigo puede ser, por ejemplo, el equipo contrario, otro país, el país que viene a conquistar. No. El enemigo, al parecer, es el cuerpo que habitamos, porque independientemente del contexto, de la historia, de lo que sea, vamos a terminar siendo utilizadas para ese fin. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos mucho la participación de Odalis. Seguimos con la presentación de Jimena Martínez Mora y Adriana Iraí Rodríguez Medina. Jimena Martínez Mora es una estudiante del 7º semestre de la carrera en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de California. Actualmente se desempeña como becaria del Departamento de Estudios Sociales en el Colegio de la Frontera Norte y es miembro activo de la comunidad estudiantil fronteriza. Sus temas de interés son la geopolítica y los derechos humanos. Iraí Rodríguez es una estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de California. Actualmente es parte del programa Mujeres Líderes UABC. A su vez, desempeña como auxiliar administrativo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Es miembro activo de la comunidad estudiantil fronteriza y sus temas de interés son género y estudios sociales. Pues yo soy Jimena Martínez, soy compañerita de la bueno, qué gran introducción nos acaba de dar Dalis. Justamente es lo que planeamos y al ver su ponencia se nos hizo súper emocionante como que abordara tantos temas de los que queríamos hablar, pero obviamente en 15 minutos no nos iba a alcanzar.
forma de hacerlo, de verdad. Bueno, pues nosotros nos vamos a enfocar en el cuerpo de la mujer como instrumento de guerra. Justamente vamos a retomar temas de los que habla Odalis, pues el cuerpo de la mujer y dentro del contexto de la guerra. Pero en este caso lo vamos a utilizar, vamos a enfocarnos más en el cuerpo como una herramienta. Y también en este análisis nos adentramos más en cómo el derecho penal internacional le ha apoyado a la mujer, incluso después de tener pues como logros, como el hecho de que reconozcan que es un crimen de guerra violar mujeres en el contexto de la guerra. Y para comenzar tenemos esta frase, bueno, más bien como un pequeño resumen de lo que habla este libro de Benjamin Women. La violencia sexual sistemática no es una consecuencia natural de una supuesta debilidad femenina universal, sino el producto de un sistema de género binario jerárquico impuesto por el colonialismo moderno. Oyeron que menciona en este libro que o sea, el concepto que tenemos de la mujer realmente pues, se lo plantea como de dónde viene, porque dentro de la comunidad pues, en una comunidad africana, justamente ella dice que a las mujeres no se les... Mira, en la cultura yoruba precolonial, la organización social se basaba en la edad y no en el sexo biológico. Es decir, quiere adentrarnos a que el concepto de la mujer, de dónde viene y cómo, y quién le dio esa interpretación de que la mujer es vulnerable, la mujer tiene que ser de esta forma, la mujer tiene que proveer, tiene que ser ama de casa y todo ese tipo de cosas. Bueno, bueno, también me gustaría mencionar como la palabra el universalismo de la mujer, cómo el mundo entiende a la mujer. Y bueno, nuestra hipótesis va sobre la violencia contra las mujeres en conflictos armados, que no es una manifestación de violencia de género, sino una práctica instrumentalizada. Justamente el hecho de usar el cuerpo de las mujeres y tener una organización y que todo esto sea sistemático, pues deja mucho que decir y más adelante lo abordaremos en el sentido como de explicar cuáles son las estrategias, la finalidad de usar esta herramienta. Y bueno, acá más abajito ponemos que la Corte Penal Internacional reconoció en 1997 la violencia sexual como crimen de guerra, pero existen vacíos legales que siguen condenando a las mujeres en las guerras contemporáneas. No nos vayamos muy lejos, la guerra de Israel, bueno, no diría guerra, sino un conflicto que tiene Israel con Gaza desde hace mucho tiempo, en la que aplican una herramienta que más adelante explicaremos, pero justamente o están utilizando como esta parte de la agresión también va hacia que las mujeres ya no puedan seguir con la población. Justamente es como el papel. Bueno, el siguiente. Y aquí tenemos que la violación no es inevitable en tiempo de guerra. Esta es una frase hecha de Wood. Y ella aborda justamente casi de manera exacta el tema que nosotros estamos investigando, que es el cuerpo de la mujer en el contexto de guerra. La violación es inevitable en tiempo de guerra, no es un daño colateral en el origen de la guerra, sus víctimas, mujeres y hombres de todas las edades no cayeron debido al fuego cruzado o a una bala perdida, sino que fueron intencionalmente violadas. Aquí, pues, sugiere que hay una práctica sistemática en la que las personas organizadas o no, siempre en contexto de guerra hay violación y siempre hay una violación, incluso si no se tiene planeado. ¿Siguiente? Pues para seguir, tenemos los tipos de violencia. En primer lugar, tenemos la violencia estratégica. Esta violencia es ordenada y fuertemente promovida desde el mando, o sea que persigue un objetivo político militar deliberado. Como ya hemos mencionado, este tipo de violencia obviamente es estratégica y organizada por los mandos contra quienes están encontrando. También tenemos la violencia como práctica.
sistemáticamente tolerado por los malos, pero no se ordena explícitamente y se crea la dinámica social interna del grupo armado. Por último, tenemos la violencia oportunista, que son actos individuales que cometen personas dentro de este grupo, pero no son sancionados ni promovidos por la cadena humana. O sea que esto es deliberadamente de ellos solos. En la violencia estratégica, bueno, vamos a abarcar un poquito más este tema porque en la guerra siempre se va a ir primero a la violencia estratégica, siempre, como ya les he mencionado, siempre es organizada, sistemática y se busca un fin con esto. Elizabeth Gilbert, que ya hemos mencionado, menciona que la violencia sexual y conflictos armados no son patronómicos, sino que varían en función de las dinámicas organizacionales de los actores armados. ¿Cuáles son estas estrategias? Nosotros pusimos 3 ejemplos. En primer lugar, tenemos la limpieza étnica, que opera a nivel cultural y simbólico, reescribe la historia, venga una relación ancestral que la afirmada un día de la nación, el objetivo busca borrar al grupo enemigo por vía reproductiva. Tenemos el control social de sumisión, que es atacar a las mujeres, y con esto se envía un mensaje de dominación que facilita la imposición de autoridad sobre la población. Y por último, desplazamiento forzado. La inscripción del cuerpo no busca una apropiación, o sea que en este caso no busca satisfacer a sí mismo, sino que marca a la víctima como desechable para, por ejemplo, en el momento de que se utilizan las mutilaciones, las relaciones colectivas y públicas y la cultura sexual son un lenguaje de una soberanía que se impone a través de la crueldad. Y bueno, aquí tenemos nuestra investigación, utilizamos 3 ejemplos, 3 tipos de, bueno, 3 guerras diferentes, pero en cada una, pues como que hicimos par con las estrategias. En este caso, el caso de Sudán, pues aquí planeaban generar, como generar terror, o sea, por medio de la violencia hacia la mujer, planeaban generar como repelio de que, bueno, ya voy a obedecer porque si no, ¿qué le va a pasar a mi familia? ¿Qué le va a pasar a mi hermana? ¿Qué le va a pasar a mi mamá? A mis hijos. Y también, en parte, el objetivo era el desplazamiento forzado, el hacer que la gente poco a poco como que ya no quisiera estar ahí, que es, bueno, si tomamos como el ejemplo de Israel y Gaza, pues el hecho de que las mujeres por mera supervivencia decidan irse y simplemente como no esperar a que el conflicto escale. Y bueno, aquí les pongo que 5.8 millones de mujeres y niñas desplazadas dentro de la frontera de Sudán. O sea, como lo pueden ver, el método funcionó y las personas, bueno, el conflicto que había en Sudán, pues llegó a tal punto que simplemente las personas por mero raciocinio empezaron a desplazarse, pero realmente es como lo tomamos como una idea implantada. Y bueno, bueno, en el caso de Tigray, a mí me gustaría mencionar. No. En el caso de Tigray, pues bueno, tenemos que la violencia sexual funcionó como un método de subordinación. Entonces, bueno, el caso de Tigray es muy delicado y bastante horroroso, diría yo. Justamente porque bueno, los informes que hay y como las investigaciones que se hicieron después para recuperar historias de las mujeres que pasaron terribles cosas en Tigray, pues exponen que justamente, de hecho hay una frase que se me quedó marcada que se pone en un artículo, porque justamente el artículo se llama ya no vas a poder reproducirte. Y más adelante retoman una historia de una mujer que dice que a ella pues la violaban varias veces al día, y explica también que pues a ella la despojaron de su hogar, prácticamente pues la secuestraron y la tuvieron cautiva mucho tiempo, justamente sirviéndole pues, a un centro militar. Y también dentro de esa guerra quisiera agregar que hubo mutilaciones, hubo como a niñas, a mujeres,
hubo como una brutalidad extrema. Y en este caso, retomando la frase, esta mujer dice que muchas veces, ella recuerda muy vividamente que repetidas veces en que estaban pasando todas estas agresiones sexuales, siempre le decían de que ya no vas a poder tener hijos, ya no te vas a poder reproducir con un odio. Y justamente, bueno, aquí le puse durante la ocupación a manos de soldados civiles, la elección determinadas la elección de determinadas mujeres era morir o ser violadas. Y sí, es como una historia que se repite. Se repiten varias historias que me explican estas mujeres. Y bueno, tenemos el caso de Bosnia, que pasó, bueno, el caso de Bosnia también es muy pesado, no tiene mucho tiempo, y pues sí era, bueno, esta guerra fue como algo que explotó de alguna manera en cierto momento, pero lo que pasaba aquí era que querían desplazar, o no era desplazar a las mujeres, era eliminar por completo o sea, a cierta población, quienes se veían, más bien, en este conflicto, el ataque era más como a eliminar a la población. ¿Y cómo lo hacían? Con campos donde las mujeres no tenían oportunidad ni siquiera de pensar en cómo iba a ser su vida después. O sea, ellas sabían que su vida ya, o sea, ya te agarraban y ya no tenías como oportunidad de pensar en nada más, ni siquiera de tener como el mínimo pensamiento de que vas a vivir después, porque justamente no era como, o sea, en este caso en particular, desde que comenzó esta guerra, como que el mismo bando dijo, esto es para que se acabe, ¿no? Alguien se tiene que acabar. Entonces, en este caso, el instrumento fue eliminar a una cosa. Bueno, como mencionaba mi compañero Dani, primero, tenemos pues un ejemplo muy puntual sobre esto, es la ex Yugoslavia. Y, perdón, ¿qué cambió con la ex Yugoslavia y por qué no se hizo antes eso? Para empezar, tenemos la magnitud y sistematicidad de las violaciones. Se documentaron entre 20.000 y 50.000 mujeres violadas. Esto es a lo que se sabe, porque pues, hay muchísimas que no hay ni registros, obviamente no, si se les preguntaba, antes decían que no, por vergüenza, con dudas, pero hasta ahí fue ahorita, pero pues obviamente muchísimas. También se crearon campos de violación sistemáticos, como ya comentó la compañera Jimena, donde las mujeres eran reclutadas, detenidas, violadas y por soldados y serles obligadas a servir como esclavas sexuales. La violación no fue un acto aislado, fue una estrategia militar planificada utilizada como herramienta de defensa étnica para humillar, expulsar y destruir a la población serbia. También tenemos la presión de los movimientos feministas y las ONG, que en este caso una periodista llamada Nicola Henry documenta que en los Balcanes por primera vez quedó claro que las violaciones no eran desbordes de soldados, sino una práctica sistemática que respondía a la violencia de mando. También tenemos que hay dos investigadoras que son Kelly y Astin, documentaron sistemáticamente estos crímenes y dieron pie a que se empezara a ver desde una perspectiva jurídica y sus publicaciones demostraron que todos esos crímenes encajaban dentro de las definiciones que existían en ese momento de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no se tomaban en cuenta porque, como ya hemos mencionado, siempre se decía que era un daño colateral, cuando pues en realidad no. También tenemos la innovación de la jurisprudencia, que primero, por ejemplo, tenemos el caso de la violación como tortura, que el tribunal reconoció por primera vez que la violación constituía una forma de tortura bajo el derecho internacional disciplinario, que trató esto como una decisión histórica. El sufrimiento físico y psicológico causado por las violaciones equiparaban de la tortura física, por lo tanto la violación podía procederse como un crimen de guerra autónomo. Bueno, ya a manera de decirlo,
aquí tenemos como una línea de tiempo en la que, pues, de manera más visual, también podemos ver como de cuántos años pasaban de una cosa a otra. Y si lo ven desde cierta forma, o sea, por ejemplo, en 1993 fue cuando se catalogó como, bueno, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, pues puso la violación como crimen de lesa humanidad, pero la guerra de Bosnia terminó en 1995 y en los acuerdos de Dayton, no, nadie, o sea, en estos acuerdos no se habló de los crímenes de guerra como las violaciones hacia mujeres. De hecho, no hubo participación femenina para nada. Y tomamos en cuenta que como que está ese contraste de que ya existía el Estatuto del Penal Internacional. Más adelante, en 1998 es cuando en el Estatuto de Roma se catalogó como, bueno, ya incluyeron la violación y la esclavitud sexual como un crimen de guerra total. Y bueno, a los vacíos legales, bueno, de manera así como ya muy rápida, que a pesar de la evolución del derecho penal y toda la tipificación de crímenes de guerra, y, o sea, sí ha habido evolución, pero hay vacíos legales en los que esto no funciona, es algo que no está cuadrando. Y también menciono un poco más a también a mujeres, por ejemplo, que es una institución internacional muy fuerte que también lleva hablando de esto mucho tiempo, pero realmente está atada al poder del Estado. O sea, si la ONU puede tener un plan para apoyar a las mujeres, pero pues el Estado no los deja. Y bueno, estos son los vacíos legales. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación y pues creo que hay bastantes comentarios que rescatar sobre todas estas ponencias, sobre todo en el espacio del territorio y el cuerpo de la mujer como ocupación. Pero mientras continuamos con nuestra compañera Esli Karim Vargas Jiménez. Esli es una estudiante de la UAP, en el 8º semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales, forma parte de la coordinación del Seminario Permanente de Ecologismos y Política Ambiental, Fractura Metabólica. También forma parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un honor estar presentando este tema. Es algo que me gusta muchísimo y que pues espero orientar mi tesis hacia eso. Bueno, hay varios conceptos que ya mis compañeras habían mencionado previamente, que es como el patriarcado, cuerpo territorio, colonialismo, asignación de roles, que es algo que todos ellos se van a ver reflejados pues, en este tema, ¿no? El título pues es el ecofeminismo de la supervivencia o resistencia como marco de acción y resistencia a la coyuntura actual. Pues vamos a empezar con unas generalidades. Primero hay que destacar que las mujeres actualmente han tenido un rol muy activo en los movimientos por la defensa del territorio y eso es algo que se está reflejando mucho pues en el movimiento pues, ecofeminista y principalmente en los movimientos ecofeministas del sur, que es donde se está viviendo pues, más los estragos de la crisis climática. Otra de las cosas es que hay una cierta incomodidad o inconformidad con ciertos movimientos ecofeministas del sur, principalmente porque no se sienten identificadas con esas características que tiene el ecofeminismo liberal o el ecofeminismo clásico. Y eso es una parte muy importante por la cual ahorita pues voy a platicarles un poquito más. Otra de las cosas es que, pues sí, si bien como ya lo había mencionado en la mesa anterior, se reconoce todo este trabajo que dieron los movimientos feministas occidentales, pero en algunos contextos particulares han causado ciertas relaciones, como las relaciones coloniales, imperiales y transnacionales, el mantener ese privilegio de estas teorías, bueno, de este movimiento feminista, pues como privilegiado, justamente, ¿no? Y eso hace que se invisibilice los aportes que podrían dar estos movimientos que son vistos pues, desde el hemisferio sur. Otra de las cosas es que se puede hablar también como una
mirada racista hacia las luchas que hacen otras mujeres, principalmente en el caso de América Latina o en el caso de también de África, que también se están dando mucho los movimientos ecofeministas en esa parte del planeta. Bueno, hay dos temáticas principales dentro de esto. El primero es que pues, se entienda la crisis ecológica como algo de carácter antropológico, lo que quiere decir que aquí el ser humano tiene cierta responsabilidad y aparte el ser humano se pone sobre encima de la naturaleza, o sea que es una relación de dominación, de dominio justamente. Y también se da una devaluación de aquello que es considerado diferente, en este caso, por ejemplo, la mujer es menos valiosa, se menciona, menos valiosa respecto al hombre, o en ese caso la naturaleza es menos valiosa que el hombre. En el carácter crítico presenta una visión dualista o dicotómica, que es la cuestión de que pues, se asigna estos roles de, por ejemplo, si el hombre es fuerte, la mujer es débil. Si el hombre es fuerte sentimentalmente, la mujer obviamente va a ser sentimentalista. Si el hombre es proveedor, la mujer tiene que ser la persona que cuide, que proteja. Y bueno, siguiente, por favor. Otra de las cosas es que dentro de esto se analiza también que las mujeres han sido incorporadas al mercado laboral, pero no principalmente para que tengan un beneficio, sino más como ese colchón a las crisis económicas que ha tenido el sistema económico capitalista patriarcal. Principalmente porque estas se reflejan porque las mujeres no han tenido esos beneficios de políticas públicas orientadas hacia ellas, o también porque han tenido posiciones bastante deplorables dentro de, pues, de sus trabajos. Y principalmente se ve a la reestructuración o el cambio en las estrategias que hay dentro de los gobiernos que hacen que se vaya como el gasto público a otras cosas que no necesariamente o que no cubren las necesidades que tienen las mujeres, y esto ha llevado a que las mujeres tengan que tomar responsabilidades o labores que le competen al Estado o de manera colectiva. Un ejemplo de ello es cuando una mujer quiere ser mamá y pues no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que salirse del trabajo o simplemente optar por no tener hijos, ¿no? Porque el sistema y su propio trabajo no le ofrece esa seguridad que, pues, para que pueda tener un periodo de madre, pues, bueno, en esas palabras, ¿no? Y, bueno, la otra cuestión es que, como el concepto de género, esto es un concepto muy importante porque ha impulsado las políticas de Estado en materia de género, aunque si bien se menciona que el movimiento feminista ha sido institucionalizado por la globalización o gracias a la globalización, esto también ha hecho que muchos partidos políticos se tomen de este concepto y pues pongan unas agendas que en sí no van a cumplir. También se ha visto el discurso feminista como parte de un funcionamiento de la gobernabilidad neoliberal. Por otro lado, tenemos que también el sistema económico neoliberal ha pues, mantenido una fragmentación racial paralelo o al lado pues, del colonialismo. Esto ya me voy acercando un poquito a lo que es el concepto del cuerpo, ha hecho que haya una segregación justamente sobre los cuerpos, y principalmente se ve esa diferencia entre lo que es el norte y el sur, considerándose como, por ejemplo, los cuerpos del norte como bellos, blancos, limpios, versus estos cuerpos del sur que son, o pueden ser catalogados como cuerpos feos, oscuros y sucios. Y esto también, algo muy importante que noté en un documento que estuve leyendo, es que este tipo de clasificación permea mucho la forma en la que se da el erotismo, el deseo, la sexualidad, el placer y el amor. Y esto se traduce en un sistema de discriminación racial estatizado. Y es algo que ayer estábamos medio platicando en el café político, que cómo es que este tipo de cuestiones configuran la forma en la que nosotros nos relacionamos actualmente con las personas. Por otro lado, en el racismo, un término también muy, muy importante, pero que también ha promovido desigualdades sociales,
y que genera una partición social. En el caso de América Latina, se pues refleja como esta dicotomía en la que está la sociedad civilizada, limpia, ordenada, versus una sociedad que es considerada como bárbara, pobre y desordenada e impura. Otra de las cosas es que en la cuestión de relaciones de dominación encontramos tres aspectos muy importantes, que es el patriarcado, el colonialismo y el neoliberalismo. Aquí una autora que es Julieta Paredes menciona que si el sistema oprime, ya se sufre a las mujeres y a los hombres, o más bien, este sistema oprime a ambos y no descarta que ambos sean justamente víctimas del sistema capitalista patriarcal, y que aparte de que solamente que también se da a hombres y mujeres, se da a las personas intersexuales, a la naturaleza, aunque principalmente se ha dado a las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres. Se han encontrado diferentes tipos de ecofeminismos, como ecofeminismo especialista, identitario, constructivista, y cada uno tiene diferentes características. En este caso, por ejemplo, los diferentes ecofeminismos también han tenido una propuesta clave, que es la cuestión de la dominación de las mujeres y la naturaleza. Principalmente se da esta lucha contra el patriarcado y que debe ser también una lucha contra el capitalismo y contra el colonialismo. Mencionan que este movimiento debe ser, o que debe cumplir la cuestión de despatriarcar, descolonizar, desneoliberalizar el género, y que también tiene que ubicar geográfica y culturalmente en las relaciones de poder. Una de las ejemplos que se da mucho también voy a seguir tomando el ejemplo de el sur y el norte, cómo es que, por ejemplo, el sur se considera un territorio empobrecido, el norte como un territorio rico, así como es que también ciertas mujeres del norte, dentro de los movimientos feministas, principalmente de Occidente, han actuado o han sido cómplices de este sistema patriarcal, y que pues también sigue premiando pues todas estas relaciones. Y bueno, no sé si podemos pasar al siguiente. La cuestión del ecofeminismo de resistencia, que es uno de los que voy a mencionar rápidamente, tiene diferentes objetivos. El principal es proteger el entorno, y una de las principales promotoras de este movimiento encontramos a Vandana Shiva, que ella es una ecofeminista hindú. Ella ha impulsado diferentes movimientos dentro de su país y ha tenido bastante éxito. Ella también menciona que se debe enfrentar, como ya bien lo mencionaba, a la dominación, la violencia, así como los modelos de desarrollo patriarcales que destruyen totalmente al ambiente. Vandana también menciona que existen importantes interrelaciones entre lo que es la explotación, la opresión y la violencia contra las mujeres, así como contra la naturaleza, y que pues esto ha sido una idea y una estructura que se ha hecho por una ideología patriarcal. También vemos que desde una visión científica y patriarcal de las sociedades modernas, se ha colocado a la naturaleza como un sistema externo que no tiene que ver nada con los seres, con los seres humanos, y que está por debajo de ellos. Asimismo, lo que hace es que el ecofeminismo pueda llamar la atención de la gente para poder acercar esa construcción de una relación distinta que hay con la naturaleza, para que pueda garantizar su recuperación. Aunque si bien ya sabemos que esta lucha pues no ha sido fácil, ya que pues hay relaciones de poder que no lo permiten, y relaciones de género también que lo hacen aún más complicado. Y pues que toman a la naturaleza como un escenario favorable o adecuado para poder ejercer el control y el dominio y la explotación. Desde una lógica patriarcal podemos ver que las mujeres han sido invisibilizadas por tener más relación con actividades de casa y el trabajo doméstico, y que pues
estas personas no tienen mucha participación dentro del área económica o de crecimiento económico. Y esto también va un poco relacionado con el hecho de que el trabajo doméstico no pueda ser remunerado. Y eso es una parte que pues sí tiene que ser muy, muy debatida porque pues sigue cayendo en la misma parte de que es esa asignación de roles que se le da a, pues, a la mujer principalmente. Se han dado por diferentes ecofeministas latinoamericanas una respuesta a la crisis ecológica que se vive actualmente. Principalmente en la cuestión del modelo de dominación capitalista patriarcal, donde pues las mujeres solo destacan solamente por ser personas que cuidan y protegen al medio ambiente, lo cual pues como confirmando esa asignación que se le ha hecho. No sé si podemos pasar a la siguiente. Voy a hablar un poco más de esto, que esto es lo más importante. Y bueno, en los feminismos populares y comunitarios, también menciona la cuestión de luchar contra el patriarcado y propone la despatriarcalización y la defensa de la autonomía, pero la autonomía de los territorios y del cuerpo en sí mismo. Este habla sobre tierras, territorios, cuerpos y representaciones, y aquí algo muy importante es que el territorio que primero se debe cuidar es el cuerpo. El cuerpo es el primer territorio. Y este movimiento critica mucho la visión individualista que es propia también, que se da mucho por la modernidad, el actuar solo o individual y no de manera colectiva. Ahí hay una cuestión entre el feminismo europeo y el feminismo comunitario, que pues justamente da como el ejemplo de lo que mencioné hace un momento, que es la cuestión de actuar individualmente, la propiedad privada, democracia, contra lo del feminismo comunitario, que es más comunidad, buen vivir, amor y respeto, autonomía de cuerpos, culturas ancestrales, etc. De esta forma, también analiza que el sistema que oprime requiere diversas formas de dominación para construir la opresión. Y también existen diversas estrategias en las que este sistema promueve o ejerce para mantener como esa relación capitalista patriarcal. Y bueno, uno de los conceptos más importantes, ya para terminar, es que el buen vivir es uno de los conceptos que se toca mucho y que es esta búsqueda de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, y principalmente el actuar desde manera pues colectiva. Este movimiento no excluye a los hombres en general en ningún tipo de vida, ya sea humana, animal, vegetal, mineral, ninguno de esos, y que pues es muy importante incentivar este tipo de movimientos que actúan de manera colectiva mediante la memoria histórica, que es pues el saber cómo es que nuestros ancestras vivieron esa relación de opresión, de dominación por parte pues del sistema económico capitalista patriarcal. Y pues bueno, en general pues les invito a cada uno de ustedes a que pueda pues investigar más sobre este tema. La verdad, yo estaría hablando mucho más tiempo de este tema, es algo que me gusta mucho, pero pues ya les dejo que ustedes puedan investigar y pues hacer alguna actividad de cuerpo-territorio, que es una parte pues muy, muy importante. Y gracias. Agradecemos mucho la participación de ese y sobre todo esta reinterpretación del concepto y pues al final quedarnos pensando con las cosas que no sabemos al final del día y sobre las estructuras que invisiblemente nos atraviesan. Continuamos con la última presentación. Tania Jiménez Cabrera Ávila es originaria de Tijuana, Baja California, estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Destaca por su liderazgo estudiantil, participación gremial y experiencia profesional en supervisión, gestión y control de obra. Al mismo tiempo que ha representado a su institución en foros nacionales e internacionales, así como concursos académicos en el área hidráulica, destacando por lograr primeros lugares regionales, nacionales e internacionales. Su capacidad de liderazgo y trabajo en equipo como líder de sus equipos. Forma parte del Comité Ejecutivo Nacional, Sociedad Mexicana de Ingenieros, así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y Delegación Tijuana.
Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción del Estado Tecate, Tijuana, Rosarito. Además, participó en el proyecto Serena 2, Carita Otay, como contratista de Cemex y en el proyecto GAP, construcción de unidad médica y caseta de acceso a plataforma del Aeropuerto Internacional de Tijuana, como contratista de Urba Ingeniería. Además, recibió el Premio Nacional de Ingeniería 2026 en la categoría de Talento Juvenil. Pues, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí compartiendo, más que nada, representando a las mujeres de ingeniería que somos muy pocas, que son muy pocas mujeres. Tengo una pregunta para ustedes porque sé que pues aquí de derechos, física, relaciones internacionales. Entonces, yo quisiera si alguien pueda pasar como ver desde otra perspectiva más que nada, o sea, cómo ven ustedes, o sea, de que por qué la ingeniería debe involucrarse en la política. O sea, de una persona. ¿Por qué ingeniería de involucrarse en política? Porque no estamos igual ocupando muchas partes de la persona. ¿Por qué no se está ocupando? O sea, ¿por qué la ingeniería debe estar en la política? Definitivamente era ingenieros de la protección civil y nombrarles otros organismos públicos. El por qué no forma parte, creo que todos aquí estamos de acuerdo con que vivimos en un sistema democrático de representación electoral, que en realidad eso es un maquillaje para un sistema que tiene una orden vertical que no permite que exista meritocracia por los cargos, ¿no? Porque si así fuera, las personas más preparadas estarían en el sector ambiental, en lo espacial, en la construcción del orden público, ¿no? Pero sabemos que eso no sucede porque las instituciones de educación incluso permiten pues, Yo también quería responder, y bueno, creo que muchos conflictos internacionales tienen base en recursos naturales, aunque se expresen como problemas políticos. Pero también creo que la ciencia nos permite desarrollar soluciones, aunque la política decide o determina quién tiene acceso a ello. Entonces se me hace fundamental el rol de los científicos, el rol de los ingenieros en la toma de decisiones, porque muchas veces la ciencia avanza, pero no sirve de nada cuando el ámbito político no nos permite continuar. Sí, equidad, pero siento que no estamos a la par, no avanzar al mismo nivel las regulaciones muchas veces políticas y la ciencia. Siento que muchas veces, aunque haya mucha investigación, no podemos simplemente seguir avanzando. O sea, nos frena mucho el que no seamos involucrados en las cuestiones políticas, simplemente como los que hacemos las cosas, pero ya en el tema de los negocios es otra persona. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta particular que está ahí, es que, por ejemplo, si volteamos a ver al pasado, no sé, por ejemplo, Leonardo da Vinci, de que, no sé, bueno, no sé qué era Leonardo da Vinci, pero sé que eran muchas cosas, ¿ok? O, por ejemplo, Aristóteles, matemático, astrónomo, no sé qué. En algún momento de la vida, el conocimiento era un poco más abierto, o sea, teníamos permitido como concentrarnos en, bueno, no concentrarnos, pero estudiar varias cosas. En la actualidad, por ejemplo, con el capitalismo, se nos pide esta división. Si vas a hacer sociales, vas a hacer sociales. Si vas a ser ingeniero, vas a ser ingeniero. No puedes irte a varias vertientes. O sea, en teoría podrías, pero tendrías que ser muy privilegiado para tener esa capacidad de estudiar, por ejemplo, no sé, 2 carreras de 2 áreas distintas. Entonces, el hecho de que no haya un ingeniero, por ejemplo, donde se toman las decisiones políticas, creo que se debe justamente a este separatismo que existe entre los campos que manejamos de especializaciones. Y creo que ese es un problema porque
justamente como mencionaba, hay muchos aspectos donde se podría tener un ingeniero y que funcionaría a la perfección, pero justamente debido a este separatismo que manejamos en la actualidad, que te piden que te concentres en una cosa y solamente una cosa. Si eres ingeniero, no opines de política. Si eres político, no opines acerca de cómo se hacen los puentes. Entonces, es como... Muchas gracias. Porque bueno, yo diría como que más que nada. O sea, más que nada, pues, son las disciplinas que tenemos como aquí. O sea, yo soy muy de que tengo muy bien relaciones internacionales de UABC, ya en California, o sea, de que hicieron como que una reunión como en una ponencia, invitaron a, así que el presidente de la ponencia, el ingeniero Víctor González, sobre lo que es el urbanismo, o sea, la residencia del urbanismo de allá de Baja California. Y es como que, o sea, nos están como que involucrando a ustedes, y es como que, ok, o sea, de que lo que busquen, o sea, lo que ocupen de nuestro sector, o sea, de que bienvenidos estamos a su disposición, porque pues aquí como dice de que, o sea, donde se definen las políticas públicas que impactan directamente en la infraestructura, el desarrollo urbano y la exclusión de recursos. O sea, podemos ver que pues podemos, o sea, abarcar o tomar, o sea, de que decisiones junto con ustedes, porque pues cómo vamos a crecer la infraestructura, o sea, de la red, o sea, como que como que un lazo con internacional. Aquí nuestro secretario general del Estado, el gobierno del Estado de Durango, el ingeniero Héctor Vela, o sea, en lo que fue los reconocimientos nacionales de ingenieros arquitectas que fue en Oaxaca, mencionó, o sea, en su ponencia magistral, sobre de que ocupan más, o sea, mujeres ingenieras y arquitectas también, o sea, en los espacios políticos. O sea, a eso rayé de que de lo que es el 40 de quienes estudian ingeniería son mujeres y entre 20 y 25% logran incorporarse y seguir, o sea, con su trayectoria profesional. Es como que, ¿por qué? O sea, puede haber como que dos áreas de que o ya no quieren de que se dedique a su profesión, porque se entiende, que es totalmente respetable su decisión, y hay unas de que quieren seguir, pero no tienen los contactos o no tienen las posibilidades porque nos limitan de que, uy, no, ¿sabes qué debemos hacer? No, nosotros queremos un ingeniero o nosotros queremos un arquitecto. Y es como que, y por ejemplo, pues no. O sea, tenemos un área en las obras de que es de seguridad y higiene, que siempre es de que hay, de que yo me gradúo y yo quiero buscar trabajo y es de que todo poner de seguridad y higiene, de seguridad, como le decimos, ¿no? De seguridad, es como que sí, pero tengo las capacidades, tengo las virtudes de que puedo yo ser superintendente o puedo ser asistente de obra o supervisora. Y es como que, ¿qué quieres eso? Pues, o sea, en promedio son 30,000 pesos al mes y como que estamos 25. Es que no tenemos más presupuesto. Pero es porque, sí, bueno, aquí quiero agregarles a unas grandes ingenieras a las cuales admiro y que pues, son los mexicanos, ¿no? O sea, aquí, o sea, agregué este estado de INEGI de que dice según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geográficas de INEGI, solo 8 de cada 100 personas que se desempeñan en esta área de conocimiento. Aquí tenemos a la ingeniera Concepción de Lizabal Mendoza, la primera ingeniera en México y sobre todo ingeniera civil servidora. O sea, estuvo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tuvo de que hizo su tesis en una obra muy importante y de que tuvo, o sea, el premio Rivera. Vamos a ver, pues la verdad que admiro y la tomo de ejemplo. También tenemos a la ingeniera Laura Cuevas Bulnes, que también fue igual de ingeniera, pero se dedicó más a la docencia. Y, o sea, como dice Guy, de que Escuela Nacional de Ingeniería, y se tituló igual, o sea, hizo también su tesis de estudio para la cimentación de colecciones en el suelo de Ciudad de México. Fue un edificio muy grande y de lo más importante. Y aquí, pues, por último, tenemos a Ángela Alessio Robles,
que igual, pero ella se dedicó más como que a la administración pública, ¿no? O sea, de que a seguir, o sea, también hizo su tesis de obras hidráulicas en el Valle de México en el caso de Nipal, o sea, de que, pues, de que también tuvo, o sea, de que más, o sea, premios en 1968 el diploma de América. También, o sea, quise recalcar como que en ese contexto de que a nivel mundial somos un 30%, pero en México somos un 20%. Entonces, mi objetivo, o sea, de que digo, bueno, o sea, tengo las herramientas, tengo los contactos y tengo la forma de cómo llevar a mis compañeras ingenieras, y no solo de civil, o sea, he llevado de que, venga, o sea, tengo amigas en varias áreas de la ingeniería, y es como que me toman en la escuela y es como que, uy, tú eres médico, sí, o sea, de que me miran, pero es que me da miedo. Luego vamos a esos espacios de diálogo, o sea, de que ustedes también pagan, o sea, yo también hablo, pero a lo mejor tienes tu otra problemática, y me gustaría que la compartieras en esos espacios. Es que me da miedo. Es que me da miedo. O sea, estamos para luchar, abrir, o sea, alzar la voz. O sea, de que no sé qué callar, de que, oh, es que, o sea, es que es parte de esta personalidad. ¿Qué van a decir? No, o sea, siempre tengo miedo a hablar en público, pero digo, o sea, ¿cómo nos piensan escuchar? ¿Cómo podemos resolver esta problemática si nosotros no? Aquí tuve un encuentro académico hace 3 años, me invitaron por parte de la CENIC, de la Cámara Mexicana de la Construcción de la Ciudad de México, y hablamos sobre las perspectivas estudiantiles. Entonces, ya todos ellos ya son ingenieros y igual, y no sé, estudiante, y es como que debatimos varios temas sobre las carreteras sostenibles, la seguridad en carreteras y otras vías. Entonces, en Tijuana tenemos muchísimos bases, y es como que, uy, o sea, de que ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo como ingeniera civil, no? Dije, ok, o sea, me armé una investigación y y dije, voy a hablar, o sea, de que, ¿cómo podemos solucionar esto? Ok, me fui con un asesor de lo que son los asfaltos. Dijimos, ok, está este asfalto Pembray, que mejor, o sea, es más barato, o sea, de que con mucho tiempo, más que nada, y ya no se necesitaría necesario. Entonces, de que yo me acerqué con la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, dije, necesito que me pasen datos, necesito esto, y es como que me mandaron a la nueva, y es como que, uy, o sea, se supone que es un bien, no un mal. Así como mi trayectoria académica y laboral, mm, yo puedo decir, sí hemos tenido diferencias con los trabajadores, es como, uy, o sea, de que, como que mi jefa, o sea, sí, súper está, no, yo la batalla muchísimo con la gente, y lo bueno es que he tenido muy buenos patrones de que si no me respetan, o sea, de que descansan los un día una semana. Está lo de investigación que estoy platicando, fue de los 4 investigaciones que se seleccionaron a nivel nacional, fue ganadora con 3 maestrías. Ahí son los proyectos que me he presentado. Y más que nada mi iniciativa, ¿no? De lo que he estado apelando para que no nos sigan discriminando. Y lo bueno es que tenemos el apoyo de la Secretaría de las Mujeres de Tijuana, Baja California, de la República de que no es mi conocimiento y que estamos, seguimos preparando. Esto del encuentro nacional, platicamos ahí con la Unión Mexicana de Asociación de Ingenieros y la Asociación Mexicana de Ingenieros. O sea, tuvimos una alianza con Portugal para seguir enfrentando esas problemáticas que tenemos en el mundo. Y premiada en el primer deporte. Así que me hicieron una invitación como pues, estoy muy movida representando
Jimena, por cuestión de tiempos podríamos ir concluyendo, pues. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho el tiempo de todas las ponentes. Antes que nada, me gustaría mencionar que cada una tuvo una participación excelente. Me gustó mucho cómo relacionaron los temas y cómo cada una se enfocó en el cuerpo del territorio, cómo esta ocupación al final nos permea, no solo a las mujeres, sino como sociedad en general. Al final el patriarcado es un sistema que oprime también a los hombres. Pues ya que al final el cuerpo, ya sea como territorio de disputa o espacio de violencia, lugares de resistencia, se encuentra en el centro de las dinámicas del poder en este sistema contemporáneo y pues repensar también que los contextos de guerra y la explosión de estructuras como la ingeniería pasan por las propuestas del ecofeminismo y se evidencian en las luchas que son o cuestionan de manera profunda las bases de un sistema que históricamente se ha estructurado para mantener bajo tierra y destruirnos desde raíz. También hay que mencionar pues que el sistema va a sembrar la necesidad de insertarnos al sistema disfrazado de la opresión sistémica y la negligencia del Estado bajo políticas de empoderamiento rosa. En este sentido, uno de los más grandes retos del feminismo es articular distintas formas de resistencia sin perder de vista el carácter interseccional y colectivo. Con esto me gustaría terminar y darle la palabra a mi compañera Eli, que también va a hacer comentarios sobre las ponencias de nuestras compañeras. Pues, pues bueno, voy a empezar desde la última hacia la primera. Primero que nada, pues felicidades a todas las ponentes, la verdad. Pues comentaron muchísimas cosas que son de crítica relevancia, ¿no? Y bueno, quisiera empezar primero con Jimena, que quisiera destacar que es de las pocas personas que aplicó una ponencia y que nos de ciencias sociales, ¿no? Y creo que como internacionalistas sí es muy importante ver esta interdisciplinidad que tenemos que tener, ¿no? Y también cómo pues, sí tenemos que tener estos diálogos con otras personas con diferentes perfiles y contextos, pues justamente la comunidad de fronteriza se funda un poco con esta idea. Por eso considero que es muy importante, pues justo que Jimena nos hable de sus experiencias en ingeniería y cómo existe pues un machismo estructural dentro del campo laboral, ¿no? Justo recuerdo mucho una amiga que también estudia ingeniería que en su propia clase su profesor le comentó que no contratan mujeres directamente en su empresa. Entonces, pues claro que es súper importante que nos haya dado esta ponencia y ese punto de vista, Jimena. A ti también por presentar. Y bueno, ahora voy a ir con Esli, es sobre el ecofeminismo. Que también es una ponencia que me encantó bastante y la consideramos que tenía que estar acá porque es una de las dos únicas ponencias que habló de medio ambiente durante todo este congreso, ¿no? Y pues bueno, creo que es algo que tenemos que hablar diariamente, ya que estamos en un contexto internacional donde los discursos que niegan el cambio climático, que niegan los derechos de la mujer, están a la alza y son cosas que están conectadas. Entonces, justamente el ecofeminismo es un tipo de respuesta a todo esto, a todas esas narrativas, a todos estos discursos y acciones, ¿no? Y me encantaría, bueno, y también es muy importante la crítica que hace al feminismo liberal y cómo este termina justificando y apoyando al mismo sistema, ¿no? Que hizo que para empezar a crear el feminismo como una respuesta, como una crítica, como una lucha. Y para cerrar en ese comentario, me gustó mucho cómo Esli comentaba, cómo la responsabilidad del Estado termina cayendo en la mujer. Y aquí también me gustaría rescatar la ponencia, la propuesta de Grecia, de cómo hablaba de que quizá se propone que debemos dejar de ver al Estado como quien nos va a resolver todo, sino las propias comunidades, pues, resolver los problemas, porque somos quienes los sufrimos de verdad, ¿no? Y pues bueno, ahora voy a avanzar a la ponencia de Jimena y de Eiraís. Muy importante y más que nada hablar de estos temas que son muy difíciles de hablar, ¿no? Creo que más de una persona acá ha sentido que tiene que hablar de temas de suma importancia y que se le haga un nudo en la garganta mientras lo hacen, ¿no? Entonces,
tiene mucho valor la propuesta que están mandando ellas dos. Y más como internacionalistas, como resaltan justamente cómo el derecho internacional ha fallado. Y una reflexión que me empecé a pensar escuchándolas es cuánto tarda para que un crimen se empiece a considerar como tal. Y eso podríamos tanto hablar de los temas internacionales, genocidios, crímenes de lesa humanidad, o hasta cuestionarnos internamente en México qué crímenes están tipificados y de acuerdo a qué código penal de cada estado, ¿no? Temas como el feminicidio han tardado mucho tiempo, aunque sea a nivel federal. Y bueno, también como resalta que la violencia hacia la mujer, hacia las mujeres, resulta ser una estrategia del propio Estado. Justamente uno de los casos que mencionaban era Palestina, Sudán, Bosnia, bueno, y donde el propio Estado, el propio ejército, por ejemplo, en el caso de Israel y Palestina, en el genocidio del pueblo palestino, como el propio ejército israelí tiene una táctica de guerra, que es la rajilla, que específicamente busca destruir casas y a la población civil, ¿no? Y bueno, para ir concluyendo y no quitarles un tiempo, pues cierro con la ponencia de Odalis, muy importante porque creo que rescato mucho lo que dijo al inicio de que no estamos lo suficientemente enojadas y enojados acerca de todo lo que está pasando en el mundo. Y más ahora que en otra ocasión, es muy importante justo tener esta digna rabia ante todo lo que está sucediendo. También como habla de que los presupuestos bélicos cada vez aumentan más, mientras la ayuda humanitaria se está recortando, que es algo que justamente vivimos en Tijuana, las ayudas humanitarias se han cortado totalmente, ¿no? Y bueno, creo que concluiría como pues, también se propone desde Odalis, resignificar los conceptos y cómo afectan a nuestra realidad. Sin más que decir, damos cierre a esta excelentísima mesa que yo creo que la mayoría de personas acá quisiéramos escuchar todavía más de todas ellas, pero por el tiempo no podemos. Y bueno, ahora vamos a dar como ya el cierre total del evento. ¿Vale? Ay, sí, cierto. No, es que han olvidado ya 3 días de... No, siempre uno se abre el espacio de preguntas. Por favor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Quién quiere empezar? Bueno, más bien es unas felicitaciones a todos mis compañeros. Fue excelentísimo, la verdad, no esperaba más de ella. Siempre. Más quería hacer felicidades a todos. Gracias. ¿Alguien? Yo. Díganlo. Oye, mencioné ese tema. Creo que significar la política y el contenido histórico de la política lejos de la antropocentrismo es el objetivo para cualquier comunidad. Y ese es un tema que a mí me gusta mucho. Es el objetivo por el cual se percibe al ser como una comunidad, buscando como una sola comunidad, justo bajo los preceptos de esta autora que mencionaste, sobre aceptar el territorio como parte de ti, ¿no? Y de esta manera poderlo respetar. Y creo que el enlace que, al menos el que leí cuando presentaste el post, la propuesta, me pareció interesante y muy complicado. Para mí, alguien que lo ha leído bastante, desde H&M en comunidad terrestre y demás, el movimiento africano, feminista, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, yo en este tema noto que lo complicado no es solamente territorial, ¿no? Sino que desde el concepto, explicando en la academia, pues sí es complicado. ¿Tú cómo podrías enseñar esto en las adolescencias, que es el futuro para alejar el antropocentrismo de la teoría? La verdad es que creo que algo que tiene que ver mucho con la reestructuración de cómo está actualmente el sistema educativo, no solamente en México, sino en general en la mayoría de los países. Y algo que bien menciono es que, bueno, que he tenido en cuenta siempre es que este tipo de temas, principalmente la crisis ecológica o climática, junto con la cuestión de la relación que tiene con el género, pues es un tema muy, muy importante.
de enseñar principalmente a las infancias, ¿no? Que al final, tanto la cuestión de que van a vivir las consecuencias de la crisis climática, del cambio climático, como también las mujeres principalmente van a ser las principales víctimas pues, de este tipo, ¿no? Y que aparte, pues obviamente no se les va a dar como la misma importancia al momento de que ocurra alguna catástrofe. Algo que no mencioné por el tiempo justamente es la cuestión extractivista que actualmente afecta América Latina, que principalmente da más, azotan mucho mayor, las consecuencias son mayores para las mujeres. Siento que en esa parte, desde mi punto de vista, es tratar primero de incluir la educación ambiental en una forma que sea dinámica y que no tenga tanto tecnicismo dentro de las instituciones. Uno de mis proyectos locos en algún punto fue poder pues llevar como algún taller pues justamente de educación ambiental. Creo que el hecho del ecofeminismo ya sería un poquito más complicado de aterrizar pues, con los chicos, no sé, primaria, secundaria. Es posible hacerlo, claro que lo es, pero creo que igual ahí ya tendríamos que tener al menos como internacionalistas una formación pedagógica para pues poder transmitir esa información de manera que los chicos puedan entender, las chicas puedan entender esto, ¿no? Eso principalmente. Y otra es que siento que actualmente como está el mundo, ya es muy difícil que también los chicos puedan, o bueno, en general la población joven, adolescente, quiera entender o saber de estos temas. Creo que esa es una de las partes también que hay que analizar. ¿Por qué? Porque bien lo mencionan, hay negacionistas, hay personas que no les interesa saber sobre esto, que las desigualdades lo ven como algo X y que, por ejemplo, ya la cuestión de las desigualdades y ahorita con el ascenso de la derecha y del conservadurismo, también juega un papel muy importante en cómo es que las personas o los chicos van a empezar a recibir el internet. Es una cuestión. La otra es cómo es que también ya no tienen como esa, como esa forma, no forma, es que no sé si ponerlo como capacidad, pero sí de poder, pues, retener la información si tú entras como una persona cualquiera, vamos a ponerlo así, y llevas sus diapositivas, ¿no? Porque pues, eso ya no es lo mismo. Entonces, creo que me recordó un poquito de lo central, pero creo que en general y específicamente sí incentivar como esta reestructuración del sistema educativo, principalmente primarias y secundarias, meter alguna materia que tenga que ver con educación ambiental e irles enseñando poco a poco cuál es la importancia, por ejemplo, de cuidar al medio ambiente, qué es lo que pasa si empiezan a presentarse mucho más las consecuencias de la crisis climática y cómo es que esto puede traer desigualdades con el paso del tiempo, porque al final eso se traduce en que si empieza a haber catástrofes climáticas que obviamente van a ser irreversibles, va a existir también una migración hacia lo que puede ser como los centros de los países. En este caso, por ejemplo, las costas, toda la población de las costas va a tener que migrar a las ciudades del centro. Entonces, creo que de ahí ya deriva otra situación que es la cuestión de que se acepte la migración que ha sido causada por el cambio climático. No sé, es como que una idea ahí, no sé, un poquito vaga, pero creo que en general es eso. No sé si alcanzará a responder tu pregunta como... Sí. Si no, igual la podemos discutir después. Porque siento que me voy. ¿Alguien más? Bueno, a mí este tema da igual para bueno, como siempre, ver si pudiera comprar algunos ejemplos de proyectos de feministas aquí en Puebla, ¿no? Que se llevan a cabo, sobre todo con los temas como actuales de cablebús, de los niños sanitarios, de problemas del agua, ¿no? Que principalmente afectan a las comunidades de la periferia. Bueno, siento que ahorita con la cuestión del Metrobús, bueno, algo que estuvimos viendo mucho en algunos grupos de WhatsApp, principalmente el general que hay, es esta cuestión de que se están empezando a congregar y es algo que no recuerdo si lo mencioné, creo que sí,
pero que no excluye a los hombres, ¿no? Entonces, que esta lucha por la preservación de la vida y la naturaleza, pues es una responsabilidad de todos. Siento que eso principalmente es el ejemplo que más se está visibilizando actualmente en Puebla, que es el hecho de que uno, por ejemplo, la cuestión de que van a poner esta acción del cablebús ahí en Parque Juárez, cómo es que la gente se empezó a organizar, empezó a hacer actividades dinámicas de recreación, de colectividad, y cómo es que se empiezan a construir esos tejidos, el tejido social, justamente creo que es algo que eso está, que se ha olvidado, que pues justamente con la forma en la que está el mundo, la forma en la que actualmente consumimos y te empieza a implantar un pensamiento como de individualidad, eso empieza mucho a perder la forma en la que tú también te relacionas con las personas, en la que dices, ay, no, ya, ¿para qué voy a hacer tal movimiento? No me interesa, no me afecta, no. Pero al final, a la larga, pues sí afecta, ¿no? Creo que A mí me gustaría hacerle una pregunta a Dali, y es, mencionaste la literatura. Me gusta pensar que el realismo mágico también es una forma de representar las violencias que sufrimos las mujeres a través de la literatura. Y me gustaría preguntarte cómo encuentras tú también esta resignificación a través del lenguaje y a través de la literatura, pues en la violencia, en la ocupación que sufrimos las mujeres al final del día, y que sufren las mujeres también en contextos de conflictos internacionales, y cómo, pues cómo podrías reflejarlo. O sea, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿cómo reflejar qué? ¿Qué opinas o cómo resignificarías también la literatura y el lenguaje a través de la violencia? Okay. Pero primero, empezando por darle visibilidad a autoras que hablen de eso. Por ejemplo, se mencionaba el proyecto que llevamos a cabo en el comité, que es un club de lectura. Recientemente tuvimos un libro que se llama Las flores de la guerra, que justamente habla del caso de la ocupación japonesa de 1967 en Nanking. Y tiene incluso una película que se la recomiendo bastante, está disponible en YouTube en español, entonces les queda bastante bien. Pero empezaríamos por esa parte, darle visibilidad a las autoras, leer sus textos y aparte de eso, interesarnos un poquito más en la vida de las autoras, porque esto nos dice demasiado. La autora que hizo este libro creció en China durante la época de la Revolución Cultural, nació durante esa época. Entonces ella era hija de padres zurditos y por una u otra razón terminó metida como mensajera para, digamos, para los opositores de Mao. Entonces, fue todo un descontrol, la verdad. Es que tiene muchísima historia esa autora. Básicamente, de hecho, ahora ni siquiera vive en China, porque ella se expresó en contra de Xi Jinping y fue una perseguida política. Actualmente vive en Estados Unidos y tiene nacionalidad estadounidense justamente por eso. Pero podemos partir por el hecho de visibilizar autoras, entender las historias de las autoras, no solamente quedarnos con la historia que leemos, sino profundizar en ella y aparte de eso, compartir y abrir estos espacios para que las personas puedan conocer por eso, porque la memoria histórica es bastante importante, el hecho de que no dejamos ni permitamos que este tipo de eventos se pierdan justamente por la magnitud que tuvieron para que no se vuelvan a repetir. Podemos continuar. ¿Alguien más te gustaría hacer una pregunta? A mí, primero, agradecer a las presentes. No tuve la oportunidad de hacer todas, pero igual me gustaría presentar un cuestionamiento. Hace unos años hice una investigación precisamente sobre el feminismo en Puebla y cómo ha sido el impacto porque es un movimiento bastante reciente en la ciudad, y había un grupo de una revista llamada Lado B, donde estaba muy presente una activista que se llama Samantha Paz. Y en esta época se ha habido muy poco de movimientos ya más presentes. He estado presente en contingente universitario, cositas así, pero siento que no sé si existan más movimientos o más colectivos dentro de la ciudad de Puebla en la que puedan dar esa información, porque recuerdo bien que, bueno, Samantha Paz era la persona que más como que daba discursos, ponencias y todo eso, pero nunca vi más allá. Entonces, no sé si conozcan algún colectivo o algunos de tantos cuando tenemos aquí en Puebla, pero también de otras ciudades, porque igual me gustaría también saber cómo podemos formar parte dentro de nuestra misma ciudad. Yo tengo una pregunta de regreso para ti. ¿Tienes un tema en particular que te interese? No, pues sí, el feminismo como tal, también bueno, porque ellas en ese entonces, en el momento en el que yo investigué sobre eso, era sobre el aborto.
pero estamos hablando de la época en la que yo en la prepa, que todavía no era legal, ni siquiera se hablaba en el Congreso. Y ahora que ya es, y ya hay todo un movimiento, pero ¿quiénes estuvieron ahí? O sea, ¿quiénes fueron los que estuvieron al pie del cañón? ¿Qué colectivo en particular? Porque siento que hoy en día hay muchos, pero a la misma vez no hay como que, siento que no hay como un consenso como tal. Siento que todavía estamos algo dispersos. Entonces, no sé si hay algún grupo o colectivo que nos explique a todos, como por ejemplo, había cuando es el 8M, hay colectivos que consolidan a todos en la fiscalía, o hay unos colectivos que consolidan a todos en el Congreso, que pues también incluyen al contingente universitario, pero no sé como que de dónde están los demás. Porque lastimosamente yo no te puedo decir de Puebla porque yo no soy poblana, soy foránea, soy del estado de Veracruz, pero si me interesa seguir como, por ejemplo, colectivos, te podría dar información, por ejemplo, hay un colectivo que se llama Colectivo DLR, que aparecen así en Instagram, acompañan en casos de violencia digital en México. Básicamente ellos bajan fotos, videos, cualquier cosa que te hayan filtrado y no cobran nada menos que tú gustes dar una donación. Ese es uno. Otro son las Borders, son unas chicas que tienen un colectivo justamente creo que en Baja California, y lo que ellas hacen es apoyar a compañeras que estén en alguna situación de vulnerabilidad, particularmente embarazadas o algo por el estilo, y brindan acompañamiento durante el proceso de aborto. Y tenemos también a Aborto Legal MX. Ellas se encuentran en toda la República, son bastante conocidas. Lo que ellas hacen es difundir información acerca de cómo llevar a cabo abortos en casa con medicamentos. Y he visto que ofrecen cursos acerca de cómo llevarlos a cabo tú, porque ellas no pueden como a veces hacer el acompañamiento por el tema de que pues es algo que puede pasar de que, o sea, no es que sean muchas tampoco. Entonces no pueden estar con cada caso pegadas de al teléfono si la chica se espanta, que está sangrando mucho. Entonces ellas te pueden enseñar cómo hacerlo. Te puedo pasar esas páginas, o sea, las páginas de Instagram. Y nosotros en el comité que tenemos en el estado de Veracruz, no diría que somos muchos, la verdad es que somos muy pocas. Más que nada las actividades que llevamos a cabo son de difusión de información, a veces ir a las escuelas de educación sexual, todo eso es algo que apenas estamos gestionando, pero buscamos gente que quiera participar justamente para labores de divulgación de información o para llevar a conocer ese tipo de colectivos que, por ejemplo, otras personas podrían necesitar, como conectar esa información con las personas, por si te interesa. Es lo que te puedo. Bueno, yo recientemente descubrí que aquí en la página de colectivo feminista que se llama, ay, no sé si la profesional, pero es como se llama Pini. Sí. Ajá, y es un colectivo. Incluso creo que es esta facultad. Sí, la verdad que Karina está. Y Ajá. es pequeño, pero Nuestra compañera, de hecho, es parte de la organización. ah, sí, es el estar activa en esta colectiva, porque es también de parte de Catalina, y es una colectiva activa desde 2019, pero por temas de pandemia, pues hubo una pausa, y justamente el año pasado, no, el semestre sacó, hicimos una convocatoria, y el semestre pues activaron actividades y no actividades, y justamente se llamó como una compañera que se llama TV, y está más enfocado, por lo menos hasta ahorita, como en nuestro propio contexto. Creo que a veces, como no estamos aquí porque no está en Puebla, pero recientemente hubo talleres que hicieron en una escuela primaria y por lo que la jefa nos comentaba, pues es más enfocado como a que hay espacios de diálogo, de apoyo, de ayuda de información, específicamente también en la facultad, pero también en cuestión de educación y de esparcir información feminista en espacios como escuelas primarias, por ejemplo, ¿no? Y eso como en un primer momento, pero en un video ellos sí han tenido colaboraciones con colectivas de México y también con espacios de tipos de ponencias o intercambios de diálogo. Hay una, creo que no sé si la sigue ya, que es Redefine. Esa creo que ahorita, pues, creo que se basa más en cuestión de derechos sexuales y reproductivos, pero a lo que he visto es que, pues, sí convoca, por ejemplo, a marchas y actividades. No sé, a lo mejor si busques algo más como de que hagan, no sé, sesiones, no sé, cada semana o cada dos, cada fin de semana, pero de 2 semanas de diferencia, no sé si me voy a entender. Ahí ya no conozco, la verdad, pero pues igual,
acabo de acordarme de otro, perdón, que es una compañera que se llama Guadalupe Candelario, que es parte de una asociación civil que se llama Sauce. Ella tiene, dentro de esa asociación civil se desprende el apartado de género y luego hace eventos, por ejemplo, dirige un programa de radio. Entonces, si eres especialista en algo, creo que eres especialista, no sé, no tengo idea, la verdad. Pero también no quiero asumir. Pero si eres especialista en algo o te gustaría participar, por ejemplo, en el tema de divulgación de información, podrías contactarte con ella para que te brinde un espacio, porque es lo que ella lleva a cabo a veces. Sí, bueno, voy a ser bastante rápido porque creo que ya el tiempo y el hambre nos apremia. Pero primero quiero agradecer el espacio y estas ponencias. La verdad es que me gustaron mucho las de todas. Tengo que ser muy honesto, a mí me encantó la de Odalis, con todo el afán de hablar, me encantó, me pareció que es algo que incluso yo, que me considero una persona que conozco un poco de todo, llegaba a desconocer. Y en ese sentido, yo les invito a todas las personas que si quieren acercarse más a este concepto de las violencias, pues pueden acercarse con ella. La verdad es que tienen mucho conocimiento. Yo soy muy afortunado porque soy su mejor amigo. Entonces, imagínense el tipo de conversaciones y las cosas que ella me dice y me orienta y me culturaliza. Ese es el término que utilizamos porque yo la verdad es que soy muy con conocimiento sobre ese tema. En cuanto al de la ecología y el ecofeminismo, a mí también me parece que es muy importante y muy interesante. Nuevamente soy un ignorante en ese ámbito, no conozco mucho, pero sí sé que es muy importante. De hecho, en una de mis clases de sociología del riesgo, vulnerabilidad y exclusión, el profesor nos llevó a una parte de aquí de Puebla donde antes había violencia de un río y pues vimos como el río ya no fluía en su totalidad y estaba cubierto por desechos de llantas de automóviles, de emisiones y todo este tipo de cuestiones. Y ella, el profesor, me dijo algo muy importante, me dijo, este tipo de condiciones no son directamente responsabilidad de las empresas, sino las llantas que ves ahí, las televisiones, no las ni las tira Pemex, no las ni las tira Coca-Cola, son las personas aledañas que lo hacen. Entonces el profesor me dijo, la cuestión aquí es ¿por qué? ¿Por qué la sociedad toma estos ciertos espacios de la naturaleza y los convierte en vertederos o en estas cuestiones? Claramente sí hay obviamente responsabilidad de las empresas porque caminando más en lo que era el río encontramos una pequeña pues, corriente de agua que estaba toda sucia, roja, y bueno, el profesor me dijo, bueno, eso sí ya no ya no es cuestión de las personas que viven aquí cerca, sí ya es cuestión de algo más que habría que investigar, y yo creo que sí es bastante importante, interesante, me gustó mucho, pero tipo soy un ignorante porque no sé, no es mi tema de especialidad, pero considero que fue muy bueno el abordaje y la invitación a investigar más. Y bueno, finalmente con la ingeniera Ávila, quiero agradecerle mucho su espacio aquí. La pregunta que planteaba, me gustaría que también pudiera usted darnos su opinión. Yo, la verdad, soy, ¿cómo se llama? Una persona que comparte la opinión de Dalis de que ahorita hay esta segmentación en cuanto a que si eres, por ejemplo, ingeniero, dedícate a ingeniería, si eres panadero, dedícate a la panadería, tal cual, zapatero, su zapato, ¿no? Para simplificarlo. Entonces, la pregunta de por qué no hay estos espacios en donde ingenieros o ingenieras tengan posiciones en la política, pues realmente no me lo había cuestionado. Me tardé mucho en ver por qué. Y luego puse a pensar, bueno, la gente cree que la ingeniería nada más se dedica a ciertos ámbitos técnicos de la vida, pero luego dije, pero si tenemos la ingeniería económica, la ingeniería política, tenemos la ingeniería en el lenguaje y la comunicación, digo, tiene el nombre ingeniería. Y yo, antes de estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales, estaba en ingeniería mecatrónica, ¿no? Entonces yo recuerdo un profesor, un ingeniero que me decía, ¿por qué se llama ingeniería, no? Ah, porque genera el pensamiento, el ingenio viene de eso, ¿no? Luego digo, bueno, pues si es del ingenio, ¿por qué no hay estas personas en puestos de gobierno? Pues me hace una pregunta con bastante sentido, porque tenemos, me parece que
bueno, aquí en México hemos tenido los tecnócratas que, bueno, consideramos que eran las personas más capaces para liderar el país. Y, bueno, vimos los resultados de eso. Y de manera internacional tenemos a muchas personas que no necesariamente han ejercido en el área de las ciencias sociales. Tenemos el caso de el expresidente que bueno, falleció, El Salvador Allende, en el golpe de Estado chileno, que él era doctor, ¿no? Tenemos ahorita, por ejemplo, eh, Zelensky, que él es actor de profesión. O sea, uno pensaría, bueno, ¿cuáles son las relaciones que hay entre estas cuestiones? Recientemente me parece que el presidente de Rumania que ganó las elecciones es matemático. Entonces, pues sí, te digo, la pregunta es ¿por qué no ocupan esos lugares? Es muy interesante y me gustaría también saber, ¿usted qué opina? ¿Por qué no hay estos espacios para usted? Y gracias. La opinión de mi compañera más que nada es muy creo que es opaco, ¿no? Entonces, más que nada es que ahorita, como nosotros la juventud, de que nosotros de que vemos algo que no nos parece y de que hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, no nos hemos quedado callados, nosotros sí tenemos de que, sí, pero ¿por qué esto? Y a ellos de que, oye, o sea, estos sí como que pues, están peleando, ¿no? Más que nada. Entonces, o sea, es de que, más que nada, o sea, es lo que hago, o sea, que esta servidora que se mueve, que aquí, que allá, no estoy haciendo, pero, digo, ok, pero está haciendo que todo este movimiento ha tenido frutos, o sea, ha tenido esfuerzos para apoyar, o sea, y yo estoy para apoyar a todos mis compañeras y compañeros del programa, pero como o sea, de que relaciones internacionales, o sea, ya me estoy involucrando en un sector, y es de que hay, o sea, de que poquito a poquito hay que ir avanzando, o sea, todo va a ser un poquito, pero espero que vamos a ir así abriendo estos espacios, ¿no? A ver si podemos aportar esto. Gracias. Gracias por la pregunta. Ahora sí vamos a proceder a darles los reconocimientos a todas las excelentísimas ponentes. Bravo. Bueno, nuevamente agradecemos muchísimo a las ponentes, a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy y sobre todo por agradecer muchísimo su acompañamiento estos últimos 3 días en este primer encuentro institucional entre la comunidad estudiantil fronteriza de la UABC y lo internacional de la UABC. Pues sí, muchísimas gracias por asistir justamente. Pues obviamente todo eso ha salido de un arduo trabajo que hemos hecho durante algunos meses, desvelarnos, estresarnos, nos cambiaron el vuelo, no dormí, no pude llegar al trabajo bien, por estar en llamada a las 11 de la noche con Katia, con Abel, con Jimena. Entonces justamente pues bueno, vaya, es un logro que se ha construido en comunidad. No es algo como que salió solo una persona como, yo hice, yo creé, yo sé hacer, sino que pues sí es algo que se ha creado estando sentadas en banquitas, en llamadas, y más llamadas, y más llamadas. Y pues bueno, de la comunidad estudiantil fronteriza, pues estamos muy felices justamente de hacerlo, de concretar esta colaboración con la revista Lo Internacional, ¿no? Porque pues justamente cómo vamos a crear comunidad si no vamos a otras partes a escuchar y a crear y vaya a convivir también claramente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya había comentado un poco que el CEF empezó siendo pues, un grupo de chavas y chavos que estaban plantando árboles y ahorita estamos haciendo un congreso junto con unas chavas de Puebla, ¿no? Y los árboles pues allá siguen en Tijuana, ¿no? Por ahora. Entonces, pues también les invitaría obviamente a que sigan pues, la página de Lo Internacional y también de la comunidad de fronteriza.
porque así como somos locuras acá en Puebla, pues también vamos a ser en otras partes, ¿no? Entonces, pues obviamente nos encantaría pues verles, convivir y claramente escuchar más todas las ponencias, porque yo sé que todas las personas que presentaron y las que no presentaron tienen muchísimo más que contarnos. Y justo el simple hecho de que estén aquí hasta asistiendo, pues ya es hacer muchísimo, la verdad. Entonces, generalmente agradezco no solo a las y les ponentes y los ponentes, sino también al público que ha estado en las mesas, en los cafés y hasta en la virtualidad. Entonces, pues muchísimas gracias, porque sin todos ustedes esto no hubiera salido. Y gracias. Una foto más con Rubén. Sí. Sí. Pero...